mejor será sin dudas el que tenga más y mejores libros para más y mejores lectores, ha escrito un bibliotecario muy famoso. Pero en el mundo que nos ha tocado vivir, en el que los medios de comunicación nos hacen cada día más anchos porque son capaces de saltar todas las barreras convencionales, hace falta aún la lectura. ¿Cómo promocionar el libro y la lectura en las nuevas generaciones? ¿Libros digitales o impresos? ¿Cómo se forma un autor de estos tiempos? ¿Y cómo se forma un lector? ¿Qué pasa en Cuba sobre estos temas? Justamente de la lectura y el arte de hacer literatura en la época contemporánea hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que compartiré con Francisco López Sacha, escritor, ensayista, profesor y uno de los autores a los que se dedica la Feria Internacional del Libro de La Habana 2024. Bienvenido, Sacha. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas Y gracias. con Michelle Torres Gracias, Corona, María. quien es el director de la editorial Nuevo Milenio. Bienvenidos ambos a En Buen Cubano. Gracias. No, gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por estar y les digo, este debate es de lujo. Quédese con nosotros en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. La lectura y el libro en sentido general tienen un poder transformador. En la historia de la literatura cubana, ¿cómo esto se manifiesta, profesor Sacha? Realmente hay un fenómeno curioso. Desde fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, aparece en Cuba una comunidad intelectual. Lo más importante es que esa comunidad intelectual empieza a pensar en cubano. Estoy pensando en el grupo de Domingo del Monte, donde estaba Milanés, donde estaba Félix Tanco, donde estuvo Cirilo Villaverde. Ya no están pensando en términos de lo que puede ocurrir en el mundo peninsular español, sino en lo que está ocurriendo en Cuba y los problemas reales de la nación cubana que está en proceso de gestación. Ahí se da un fenómeno muy curioso. Aparecen publicaciones importantes, aparecen revistas, periódicos, en fin, y ediciones de libros. De modo que a partir de aquí podemos hablar de una cultura letrada que, por supuesto, estaba en manos de la sacarocracia y en manos de la gente que podía leer, porque la masa enorme de esclavos no podía leer aún. Sin embargo, lentamente, poco a poco, esa comunidad que tiene varios procesos a lo largo del siglo XIX se encuentra con ese enorme problema, cómo proceder a que el libro tenga un valor esencial en la cultura cubana. Yo creo que se empieza a ocurrir a partir del 68, con la cultura independentista, cuando esa nueva generación de patricios cubanos comprende que es imprescindible eliminar la esclavitud para poder tener una nación integrada. Y esa nación se va a integrar también en la lectura, se va a integrar en una literatura que empieza a expresarla. Y eso es muy importante. Martí lo dice mucho tiempo después, no hay literatura latinoamericana hasta que no haya realidad que expresar en ella. Y esa literatura cubana empezó a nacer, se desarrolló, se convirtió en cubana y empezó a tener un público que éramos nosotros mismos. Empezamos a mirarnos en el espejo de nuestras letras. Y esto fue importante. Tan importante que, a mi modo de ver, fue el freno que encontraron los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, cuando intentaron convertir a Cuba en una especie de protectorado. Y el pueblo cubano no podía soportarlo, porque ya se sentía pueblo, se sentía cubano y tenía lecturas, y tenía libros, y tenía cultura suya. Y eso fue lo que fue la primera batalla que la literatura ganó para el pueblo cubano. Que yo quiero agregar a lo que dice el profesor Sacha, es que la lectura, el libro ha tenido una relación muy especial con el proceso de construcción de la identidad del pueblo cubano y con el proceso revolucionario desde la etapa de los mambises hasta el siglo XX y el siglo XXI. Hay que recordar que, por ejemplo, una de las consignas más populares a inicios de la revolución en los años 60 era: la revolución no te dice cree, la revolución te dice lee. Y eso no fue solo una consigna. Se creó la imprenta nacional, se hizo aquella primera tirada
masiva del Quijote. O sea, y por supuesto eso se acompañó con la campaña de alfabetización, porque tú no podías asegurar el derecho a la lectura, el derecho a la cultura en una nación de personas iletradas. O sea, la relación con la cultura, la relación con la lectura, con el libro, ha marcado muchas veces la voluntad de verdad del proceso revolucionario cubano. Y en la actualidad, Michelle, en la actualidad los procesos literarios, los proyectos literarios, los libros que se producen en Cuba por escritores cubanos, jóvenes o no tan jóvenes, muestran la realidad cubana. Yo creo que hasta cierto punto. Yo creo que hay una relación, no sé, López Sacha por supuesto tendrá una opinión mucho más acabada que la que yo pueda tener. Yo creo que tenemos muchas deudas, por ejemplo, desde el ámbito de las ciencias sociales, en promover esos libros, esas investigaciones que vayan a la realidad, que vayan a los problemas más acuciantes desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Yo creo que tenemos una deuda en ese sentido. Pero yo creo que sí hay un empeño en tratar de que esa producción editorial se acerque un poco más al presente y a la realidad de los cubanos. No solo desde las ciencias sociales, por ejemplo, hay un proyecto muy grande que se está gestando hoy en día, que es el proyecto de la Biblioteca del Pueblo, que es un proyecto, una colección que involucra a muchas editoriales del país, en la que se trata de llevar al público cubano, al público lector, esas obras que no sé cómo las catalogaría López Sacha, quizás las indispensables para la cultura del cubano como lector, tanto de la literatura cubana como de la literatura universal. Profesor. No, la década del 60 fue pródiga, en el sentido de crear un espacio social enorme para el libro cubano y también de fomentar una literatura crítica. Yo estoy pensando en la obra de Carpentier, de Lezama, en la obra de Nicolás Guillén, pero también en la obra de los que entonces eran jóvenes, como Eduardo Eras León, como Jesús Díaz, que trabajaron sobre todo la literatura de la violencia y los primeros encuentros de lucha de clases en el propio desarrollo de la Revolución Cubana. Claro. Y fueron muy auténticos, son libros muy auténticos que se mantuvieron así, exceptuando tal vez un pequeño periodo en los años 70 donde esto se solapó o se marginó. La literatura siguió avanzando en el orden de expresar críticamente la realidad cubana. Y en la actualidad, profe, ¿cómo se ve? Muy bien, a mi juicio muy bien. Yo creo que hay una explosión desde los años 90, una explosión en el cuento y sobre todo en la novela, donde ya hay una manera muy crítica y muy auténtica y muy audaz en el orden literario inclusive de expresar nuestra realidad. Estoy pensando en las novelas de Abel Prieto, de Ávilo Esteves, de Guillermo Vidal, de Leonardo Padura, donde hay una riqueza enorme de criterios elaborados desde la literatura entendida como la expresión, como diría Ambrosio Forné, de cómo expresar la misteriosa relación nuestra con la vida. Eso está en la literatura cubana. Y precisamente sobre esa expresión de la confluencia de nuestra realidad con la confluencia del otro, que es la literatura, conversamos hoy en Buen Cubano. Ahora vamos a acercarnos un poco a qué piensan los públicos sobre un evento trascendental en la literatura cubana, que es la Feria del Libro. Volvemos ahorita. Bueno, se ha dificultado un poco para conseguir libros a precio normal. Y entonces eso hace que uno se cohíba un poco de comprar más libros. Esa lectura del libro sí se ha perdido. Para mí sí, estoy convencida de eso. ¿Cómo no? ¿Por qué usted cree que es importante leer con frecuencia? Bueno, en el caso de la edad nuestra es vital. Por ejemplo, yo me leo tremendos libros de historia, digamos, y eso me activa las neuronas. Los jóvenes sobre todo son más afines al celular que no a la lectura como tal. Y si lo cogieran, aunque sea por las plataformas, a leer, pero tampoco. Se dedican más a los videos, a las series, a las películas y esas cosas. Así fomenta más la educación en los jóvenes. Yo pienso que los niños de hoy en día, bueno, nosotros también, hemos perdido mucho el hábito de la lectura por las redes sociales, por las aplicaciones digitales de leer y todo eso. Y yo me quemo la vista también. La verdad es que de hecho está comprobado científicamente mediante estadísticas que las personas cuando leen en físico como que asimilan mejor la información de lo que pueden leer en digital. Aparte también es importante cuidar mucho de nuestra salud
Y mientras nosotros leemos en formato digital, por ejemplo en mi caso, sucede que puedo leer hasta 25 páginas en un PDF, mientras que estoy agotando constantemente mi vista y dañándola, y en formato papel soy capaz de leer hasta 50 páginas o más. Y me gusta sentir, o sea, soy un poco librófilo por ese aspecto, me gusta sentir el tacto del papel pasando entre cada uno de mis dedos, poder rebobinar cada vez que sea necesario sin tener que pasar a la página anterior de un PDF, sin tener que dañar constantemente por el brillo de la pantalla azul la visión y ese tipo de cosas. Sí, considero que sí es importante leer, porque además de enriquecer nuestra cultura nos ayuda en la vida personal también, porque nos garantiza, por ejemplo, mejor ortografía, mejor calidad de vida. Bueno, leo más digital, pero me gustaría más leer el libro físico, es más bueno, más sano. Yo considero que sí. El hábito de la lectura es algo que la población cubana en general ha ido subestimando. Y es un gran error porque un lector, por ejemplo, como decía George R. Martin, tiene ese privilegio de vivir vidas antes de morir, pero quien no lee solamente vive una. Da comienzo en nuestro país la Feria del Libro acá, en nuestra capital, y lo estoy invitando a todos para que asistan. Es que me cogieron corriendo. Asistan, ¿eh? Continuamos hablando en buen cubano. Con el lema Leer es crecer se efectúa la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo contribuye este evento, que se ha convertido en el evento cultural más importante del año en Cuba, al reconocimiento de los lectores, a la comercialización de los libros, a buscarle también un espacio de confluencia entre los autores y el público? Creo que lo has dicho tú misma. En realidad se trata de encontrar una confluencia entre el libro, el autor y el público. Y los tres son fundamentales. Uno escribe para ser leído y el lector es el que tiene la última palabra, porque al comprar el libro no importa, lo lee hoy o lo lee mañana, siempre es un lector potencial, pero la potencialidad puede durar toda la eternidad. Yo soy un lector potencial de Homero, que escribió en el siglo VIII antes de nuestra era la Ilíada. Yo la sigo leyendo hoy. O sea, eso va a permanecer. Una vez que está impreso el libro, tiene un carácter permanente. Y eso es una de las virtudes o de las conquistas más grandes que la Revolución Cubana le ha dado al pueblo cubano. La posibilidad de tener siempre literatura suya, literatura universal, al alcance de la mano, porque solamente la lectura es la que nos hace crecer. La lectura, ya sea digital o ya sea impresa en papel, no importa, hay que leer, es lo que fortalece y desarrolla el espíritu humano. Es una gran fiesta de las letras, es una gran fiesta del libro, y yo creo que esa masividad que se ha logrado, que es un espectáculo hermoso ver tanta gente joven, tanta gente de todas las edades en sentido general, acudir a la cabaña, que es la sede principal, pero acudir también a todas las subsedes que se esparcen por La Habana, por la ciudad, y que luego esa gran fiesta del libro no se limite solo a la capital, sino que pueda llegar a todos los rincones del país. Yo creo que es algo que tenemos que proteger con todo, es algo que es uno de los grandes logros en materia de política cultural de la Revolución Cubana, y ha permitido que esa confluencia de la que hablaba López Sacha, y que tú puedas llegar a la cabaña o a la feria que se realiza en Villa Clara o la que se realiza en Santiago de Cuba, y no solo tener el libro, sino poder contactar con el autor, ser parte de ese mundo de la literatura, y que el mundo de la literatura, que muchas veces se entiende como algo que se construye desde una torre de marfil, se abra al pueblo y se abra a la gente, y que la gente pueda ver y ver que un escritor tan bueno como López Sacha es real. A quien se le reconoce en esta 32 edición de la Feria Internacional del Libro. Se le dedica la Feria López Sacha a él y a Isabel Monal, que es Premio Nacional de Ciencias Sociales. Y entonces a mí me gustaría conversar un poco con ustedes de un tema que les es muy cercano, que es el tema de la colonización cultural, el mercado. En Cuba se promocionan libros que digamos, a ver, porque el tema del mercado es complejo, ¿no? Es decir, lo que se vende a veces no es muy bueno, y lo que no se vende entonces es lo malo, es lo bueno. ¿Cómo sucede en Cuba? ¿Cómo se ve en el mercado del libro en Cuba? Bueno, el mercado del libro ha tenido etapas en Cuba.
Yo creo que una de las grandes virtudes de la revolución fue crear un mercado del libro. Eso no existía antes de la revolución. El libro era un objeto para pocos iniciados y para quizás los estudiantes, el libro de lectura que iban a la primaria, a la secundaria, el libro de texto. Solo eso. Después, con la revolución se crea un mercado del libro. No solo porque se crean una gran cantidad de editoriales en todo el país, sino porque el libro ya empieza a ser parte de la vida social y económica de las familias cubanas. No hay casa hoy en Cuba que no tenga, aunque sea, un pequeño espacio para el libro. Y eso es una conquista. Cuando antes yo era niño, iba a las casas, no, el libro no existía. Había libros en mi casa porque mi padre era lector y era comunista, pero los demás no. Entonces, hoy es un privilegio enorme y una satisfacción enorme también ver que donde quiera tengo libros. La gente cultiva el arte de leer, necesita leer. Esa es una virtud extraordinaria de la revolución. La tarea inicial, la revolución le dice al pueblo, lee y no cree, se ha cumplido. Sin duda alguna, el pueblo cubano lee, es un gran público lector. Y uno de los dolores más grandes es saber que las ediciones cubanas se han reducido mucho en términos de tiradas, porque el papel es muy caro, es muy costoso. Y esto ha provocado que muchos libros no tengan la suficiente tirada para satisfacer la demanda que ellos exigen para los lectores cubanos. Esa es una realidad. Estamos viviendo un momento en el que hay una depresión editorial y no podemos decir de otra manera, porque la construcción, el desarrollo de la industria editorial se hace con dinero y se hace con recursos y se hace con tecnologías. Y esto implica para un público lector tan grande como el público cubano una demanda que no puede satisfacer. Y ahí entra un libro que tiene una característica especial, que son los libros digitales. Correcto. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué valoraciones tienen ustedes sobre esto? El libro digital yo creo que no vino a suplantar al libro impreso. El libro digital es un complemento que le permite a esa obra llegar a espacios con los cuales el libro impreso tendría muchos problemas, porque el libro digital puede ser leído de manera instantánea, lo mismo en La Habana, que en Moscú, que en Río de Janeiro. O sea, el alcance del libro digital es mucho mayor y no tiene las limitantes físicas que pudiera tener una tirada, que por muy numerosa que sea, tiene un límite. El libro digital es ilimitado. Yo creo que hay una apuesta muy seria desde hace muchos años por el libro digital, que es encomiable, que hay muchas cosas que mejorar desde las plataformas de comercialización. Yo creo que con la creación reciente de la tienda del libro cubano, la tienda oficial del Instituto Cubano del Libro, es un paso de avance importante en ese sentido, en la difusión de esos libros digitales, en el alcance que pueda tener y en la creación, que es lo más complejo, de una cultura del libro digital. Lo hemos conversado, para las personas, para la mayoría de la población cubana y para la mayoría del público lector cubano, todavía el libro digital es algo con lo que no se siente del todo cómodo. Yo creo que eso es una cosa que hay que crear, una cultura del libro digital, que la gente vea en el libro digital una herramienta poderosa, una herramienta útil y romper un poco con esos estigmas que hay. Y con respecto a lo del mercado, yo creo que el libro cubano hoy tiene una relación muy tensa con el mercado en dos sentidos. Primero, los enormes costos de los que hablaba Sacha. Y segundo, que el precio del libro sigue siendo un precio político, un precio subvencionado. Y no podemos hablar de un criterio mercantil a la hora de la difusión de la lectura en Cuba, porque no existe. Hay un compromiso del Estado, hay un compromiso de la política cultural de que ese libro llegue a la mayor cantidad de lectores cubanos. Pero eso crea una relación muy tensa con el mercado. Les agradezco, tenemos otra ronda de debate y hablamos en buen cubano sobre la lectura y el libro en nuestro país. Usted sabe que puede contribuir con sus opiniones para nuestro programa. Escríbanos al correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. ¡32 Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2024! Del 15 al 25 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República Federativa de Brasil. Dedicada a los escritores Isabel Monal y Francisco López Sacha.
Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba, 2024. Seguimos hablando en Buen Cubano. ¿Cómo acogen las nuevas generaciones el arte literario en sentido general? ¿Se forman nuevos escritores en Cuba? ¿Se forman nuevos lectores en Cuba? Sin duda alguna, sin duda alguna. Tenemos incluso un privilegio, tenemos el Centro Cornelio Jorge Cardoso que forma escritores. Eso no está en ningún otro país de América Latina, existen talleres, pero aquí hay un centro formador de escritores y que además atiende necesidades del escritor desde el conocimiento básico del idioma hasta el desarrollo de una cultura literaria. Y esto se va haciendo anualmente y contribuye también, sin duda alguna, a los programas universitarios, los programas de extensión cultural y los programas desarrollados a lo largo del país por las instituciones que tienen que ver con el libro y con la literatura. Eso sí es importante. Por eso yo sí creo que hay no solo nuevos escritores, hay nuevo público lector. Se levanta cada vez más el público lector. Quizás tengamos un enemigo, que es el mundo de la digitalización, por el hecho de que todavía el lector cubano no tiene el hábito de la lectura en el proceso digital. Y más bien lo que está mirando en el mundo digital son los chistes, las historias populares, es decir, las cosas, los memes, en fin, las cosas que no redundan en beneficio de una cultura literaria. Pero estoy convencido de que el libro se está abriendo paso en el camino digital y que el futuro del libro tiene que ser digital, porque no podemos seguir talando bosques de una manera inmisericordia para satisfacer la necesidad del papel. El papel va a quedar para algo muy específico, mientras que la lectura tendrá que ser indudablemente una lectura que pase por el mundo electrónico. Y esto será, digamos, el triunfo de la galaxia McLuhan. Yo pertenezco a la galaxia Gutenberg, o sea, al libro impreso. ¿Y cuánto más se debería hacer para la promoción de la literatura y del libro en Cuba? Yo creo que se hace, pero realmente tenemos que esforzarnos mucho más en el sentido de, bueno, hay un programa nacional de la lectura, hay políticas aprobadas para promover la lectura, para promover el libro. Hay una política que no se ha abandonado nunca, que es de apoyo, de sostén, de promoción a los autores cubanos. Pero yo creo que necesariamente tenemos que avanzar en la creación de la cultura de la lectura digital. Yo creo que eso es una deuda pendiente. No esperar a que las personas vayan al libro, sino llevar el libro a las personas, que es una cosa que se está haciendo, pero hay que profundizarla mucho más. En la Feria del Libro se va a muchas subsedes, se va a muchos lugares. Está el Festival del Libro y la Montaña, que es una cosa hermosísima, en la que se lleva el libro a las comunidades rurales, que muchas veces son muy intrincadas. Y llevar el libro a los espacios, a los docentes, a las escuelas, a los preuniversitarios, a las secundarias. Crear, en una discusión que teníamos, una charla muy amena que teníamos con el ministro de Cultura, es decir una cosa que yo creo que era muy importante. Uno nunca sabe si está hablando en un grupo de muchachos, si está hablando con el próximo Alejo Carpentier, o con el próximo Silvio Rodríguez, o con la próxima Dulce María Reina. O sea, tú no sabes eso. Esos son lectores potenciales, pero son también los potenciales intelectuales y artistas del futuro de Cuba. Que como mismo decía López Sacha, la relación que tiene la creación de la identidad cubana y la creación de la cultura y de la identidad y del proceso revolucionario desde el pasado, el futuro de Cuba tiene que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres lectores, de hombres y mujeres que sepan valorar y entender del libro y la lectura. El libro preferido de Michelle y el libro preferido de Sasha, y después lo va a decir Esther. Eso es una pregunta a la que yo no le voy a dar respuesta, Esther, porque realmente no. Yo creo que decir como un libro preferido es como decirle a un padre o a una madre que si tiene un hijo favorito. Yo creo que no. Yo creo la relación, por lo menos no sé López Sacha, la relación que yo tengo con los libros me impide a mí decir este es mi libro favorito. Yo pienso igual que tú. Yo creo que no. Hay 5 o 6 libros que yo releo con el tiempo. Mira, La Ilíada es uno de ellos. La Guerra y la Paz de Tolstoy. El Siglo de las Luces de Alejo Carpentier. 100 años de soledad de García Márquez. Son libros que yo releo. Más o menos cada 4 o 5 años los vuelvo a releer y siempre le encuentro algo nuevo. Madame Bovary, de Flaubert. Bueno, pero
Por supuesto, esa es solamente mi, como diría Mario Benedetti, mi egoteca. O sea, la parte que tiene que ver con mi alma y con algunos libros. Pero hay otros libros que aparecen y son extraordinarios. De momento me resulta un descubrimiento leer, no sé, leer una novela de Padura, como El hombre que amaba a los perros, o como La novela de mi vida. Tú dices, caramba, aquí hay un universo distinto. Aquí hay un encuentro de lo cubano con el mundo universal y al mismo tiempo un encuentro del mundo universal que nos abre puertas al conocimiento de la naturaleza humana. Pero yo sí tengo un cuento preferido, Dorado Mundo. Es un cuento, vamos a ponerlo ahí. Bueno, pues les agradezco mucho a ambos que hayan venido acá en Buen Cubano a conversar sobre sus pasiones, la lectura y el libro. Gracias por estar con nosotros. Y es que la lectura es una interacción entre el lector y el lenguaje escrito. Es un proceso a través del cual el que lee trata de reconstruir el mensaje de ese que escribe. Nos vemos la próxima semana, también reconstruyendo y describiendo, narrando y poetizando la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en Buen Cubano.